Ay, que me miréis con cara como así. Bien, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarme en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la primera que celebramos en el mes de octubre y en la que me gustaría comenzar haciendo referencia a dos valoraciones de las últimas actuaciones por parte del Gobierno de España. Comenzar haciendo un balance, una valoración positiva de las medidas sociales anunciadas ayer por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, valorar también ese buen marco de presupuestos generales, de propuesta de presupuestos generales para Asturias para el ejercicio 2023, esa parte de luces, pero también hacer referencia a algunas sombras, ¿no? Yo creo que ya lo señalábamos a lo largo de esta semana, y es que los datos que conocíamos sobre la ejecución de las inversiones del Estado en Asturias correspondientes al primer semestre del año reflejan una mejora respecto al mismo periodo de 2021, si bien, aun reconociendo esa mejoría, consideramos claramente insuficiente ese nivel de ejecución. Esperamos que el segundo semestre del año se note una mayor ejecución. Es el objetivo por el que vamos a trabajar, siendo exigentes, porque entendemos, como les digo, que existe mucho margen de mejora. Como he dicho, y por precisar también, esas cifras que se divulgaban esta semana corresponden a los 6 primeros meses del año, de enero a junio. Por tanto, entendemos que no están actualizados, y cabe señalar también que precisamente las reuniones que el presidente Adrián Barbón celebró con 5 ministerios para exigir el cumplimiento de esos compromisos, de esas inversiones presupuestadas en Asturias, y para evaluar el desarrollo de algunos de los proyectos más relevantes para la comunidad, tenía lugar en Madrid los pasados días 20 y 21 de junio. Y la primera reunión de esa comisión de seguimiento entre las dos administraciones se producía en el mes de julio. Por tanto, ha habido un escaso margen de tiempo para conocer el impacto real de esos encuentros. Quiero anunciarles que el próximo día 20, en este marco de seguimiento de ese nivel de ejecución de inversiones del Estado, se reunirá aquí en Oviedo la comisión bilateral encargada del seguimiento y evaluación de las inversiones y proyectos que el Estado ejecuta en Asturias. Una reunión en la que participará el presidente Adrián Barbón, y participará, entre otras personas, también la ministra de Política Territorial. Como recordarán, esa reunión de la comisión bilateral fue uno de los compromisos que arrancaba Adrián Barbón en la ronda de reuniones que mantenía en Madrid. Y hemos afirmado que consideramos claramente insatisfactorio ese grado de ejecución de las inversiones presupuestarias, y un juicio que entendemos es especialmente aplicable a las cercanías ferroviarias. El Gobierno de Asturias reclamamos desde el Gobierno el cumplimiento íntegro y en plazos de todos los compromisos adquiridos para mejorar la red de cercanías, abandonada durante décadas y básica para el desarrollo de la movilidad sostenible en el Principado. Cabe hacer también, en este sentido, algunas precisiones, y es que en el primer semestre del año el Ministerio de Transportes ejecutó en Asturias una inversión directa de más de 66 millones, lo que supone casi el 22% de lo presupuestado, una cantidad que supera en más de un 21% lo ejecutado en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a las inversiones del grupo Adif, formado, como saben, por Adif Alta Velocidad y por Adif, en cuanto a la alta velocidad, la ejecución de inversiones se eleva a un 86,3%, un 66,2% más que en el primer semestre del año pasado, y en el caso de Adif, con un 10,2% ejecutado a 30 de junio, el porcentaje se mantiene idéntico al del mismo periodo de 2021. No obstante, si analizamos todas las licitaciones y adjudicaciones de los últimos meses, desde el 30 de junio hasta este momento, periodo que además no evalúa ese informe, comprobamos cómo a partir del mes de julio se han dado importantes avances en relación con la renovación integral de la línea Gijón-La Viana, el soterramiento de Langreo, los enclavamientos de Serín y Beriña y otras actuaciones. Se trata de algunos hitos que no contemplan ese informe de ejecución
de las inversiones estatales en el primer semestre y confiamos que a cierre del ejercicio estas actuaciones repercutan de manera muy positiva en la ejecución presupuestaria de ADIF, por lo que el dato de ejecución sea bastante más alto. Por lo tanto, reiterar esa exigencia del Gobierno de Asturias para el mantenimiento para el cumplimiento de esos compromisos presupuestarios y volver a destacar, ¿no?, cómo el próximo día 20 se tendrá lugar esa reunión de la Comisión Bilateral encargada de hacer ese seguimiento y evaluación de las inversiones. Y paso ya a dar cuenta de los asuntos adoptados esta mañana en el Consejo de Gobierno, asuntos que tienen que ver con el desarrollo sostenible y, en este sentido, 3 de ellos dan respuesta al impulso de la economía circular, a la mejora de la red de saneamiento industrial y a la descontaminación de suelos. En primer lugar, el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Asturias, en este caso a través del IDEPA, invertirá 1 millón de euros en una nueva línea de ayudas para impulsar la economía circular en la industria regional. Esta medida, cuya dotación económica podría duplicarse según la demanda, se enmarca entre las actuaciones impulsadas por el Gobierno para promover la transición energética en empresas industriales y fomentar nuevas actividades económicas y modelos de negocio más eficientes en el sector secundario. Podrán recibir financiación proyectos de reciclado, reutilización y aprovechamiento de corrientes residuales que promuevan la simbiosis industrial o simbiosis industrial urbana y proyectos para la descarbonización de la industria mediante el aprovechamiento de calores residuales. Esta nueva línea apoyará proyectos de pequeñas y medianas empresas y grandes empresas y el porcentaje máximo de la ayuda oscilará en función de la categoría de la compañía y del tipo de iniciativa. Cabe recordar que la economía circular forma parte de las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente del Principado y está recogida también en el Acuerdo para la Concertación Social y Económica de Asturias, así como en la Estrategia de Transición Justa. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de más de 930.000 euros para ejecutar la acometida eléctrica definitiva de la estación de bombeo de aguas residuales del colector industrial de Aboño en Beriña, en Gijón, con un plazo estimado de 5 meses de duración de la obra. Además de los vertidos de la parte de Altos Hornos de Arcelor, este bombeo podrá recibir en el futuro aguas industriales de La Zalia, polígono colindante, como saben, con esa factoría siderúrgica. Y, finalmente, también en el marco del desarrollo sostenible, hemos aprobado un gasto plurianual de algo más de 1 millón de euros para descontaminar la antigua parcela de Calprín, ubicada en La Bérbola, en el concejo de Llanera. Unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de 23 meses y que consistirán en la extracción y carga del residuo de hidróxido cálcico que contiene el terreno y el acondicionamiento de la zona, así como el servicio de transporte y entrega del material a un gestor autorizado. En otro orden de cosas, con el objetivo de incentivar el desarrollo de proyectos de innovación y transformación digital ligados al territorio, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 1.700.000 euros para avanzar en la conversión de los centros de dinamización tecnológica local en laboratorios de innovación social que ayuden a reducir la brecha digital en la zona rural. Estos centros de dinamización tecnológica local podrán presentar iniciativas que impliquen la difusión de la ciencia y la innovación entre la población de su entorno y contribuir a la transferencia de conocimiento y a las vocaciones científicas. La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad será la encargada de publicar próximamente la convocatoria de subvenciones de la que podrán beneficiarse estos equipamientos ubicados en concejos con menos de 20.000 habitantes. Y, por último, en el ámbito educativo, el Gobierno ha dado luz verde a una partida de 257.600 euros para financiar ayudas directas a 46 auxiliares de conversación que prestarán sus servicios en centros educativos sostenidos con fondos públicos. Como saben, la dotación de auxiliares de conversación es una línea prioritaria de la Consejería para el refuerzo de la práctica lingüística de lenguas extranjeras por parte del alumnado. Esto es todo por mi parte y ya quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. Sí, buenos días. Sobre la reunión del próximo día 20 y las exigencias, no sé si tienen una agenda de temas o exigencias concretas que van a llevar a esa reunión, asuntos que especialmente preocupen al Gobierno asturiano, que se agilice su ejecución en los próximos meses. No sé si nos puede anticipar algo de los temas que se van a abordar en ese encuentro con la ministra.
Bien, yo creo que os han planteado, ¿no?, a lo largo de los últimos meses, y teniendo en cuenta que pues, han sido 5, ¿no?, los encuentros mantenidos por el presidente Adrián Barbón. Son varios los temas, ¿no?, que atañen a cada uno de los ministerios implicados. Por recordar, el presidente se reunía con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el ministro de la Presidencia y con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Si bien pues, también, ¿no?, por la trascendencia que tiene en Asturias las inversiones vinculadas al ámbito de las infraestructuras, yo creo que ocuparán una parte importante de esa agenda. Hablamos de lo importante de la variante de Pajares, de concluir esa infraestructura imprescindible para el desarrollo de Asturias, y hablamos también, como señalaba anteriormente, de ese plan de cercanías, que donde entendemos que además el margen de mejora es todavía muy amplio. Por lo tanto, independientemente de que se aborden otros temas, una parte importante de esa agenda la ocuparán los temas vinculados al cumplimiento, ¿no?, de esos compromisos en materia de infraestructuras. Buenos días, consejera. Sobre la negociación presupuestaria, hoy a la 1:30 es la reunión con el Grupo Mixto, con el diputado del Grupo Mixto. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Tienen alguna fecha prevista para que el proyecto llegue ya a la Junta y consideran que tienen los votos necesarios? Bien, es la última, ¿no?, el último de esos encuentros públicos. A partir de ahí pues seguirá, ¿no? Seguiremos trabajando en ese ámbito, en esa comisión negociadora formada por, bueno, donde ya saben que forma parte tanto la consejera de Hacienda, la portavoz del grupo parlamentario, como en este caso la vicesecretaria de la Federación Socialista Asturiana, y se mantendrán, ¿no?, de manera ya más discreta esos encuentros. Al finalizar la reunión esta reunión de la mañana, pues la consejera de Hacienda hará una valoración, eso ya les puedo anunciar que hará una valoración, y por otra parte, en cuanto a las fechas, pues no, seguimos trabajando, el ámbito de la negociación sigue abierto, y por lo tanto, pues bueno, el devenir, ¿no?, de esos encuentros más discretos a lo largo de las próximas semanas, pues bueno, será cuando podamos determinar una fecha más concreta. Ahora mismo pues sería, yo creo que muy premeditado y avanzar, ¿no?, y sobre todo en cuanto a los votos, ¿no?, de respaldo con los que contaría el presupuesto. Yo creo que es aventurado, teniendo en cuenta que hoy se celebra pues ese último encuentro público con uno de los grupos, en este caso Grupo Mixto, y que luego, bueno, procederemos a esos encuentros más discretos, y será, bueno, en ese marco de negociación donde podamos ir conociendo, ¿no?, el posicionamiento también del resto de grupos parlamentarios que decidan o no apoyar ese proyecto de presupuestos. Sobre otro asunto, las ayudas al alquiler pendientes, Izquierda Unida ofrece una rueda de prensa con algunos de los afectados. Ellos demandan una reunión con la consejería, que dicen que no consiguen. No sé si tiene previsto reunirse con ellos o llamarles. Y quería preguntar concretamente por qué todavía hablan de 500 personas de recibir el primer pago pendiente. ¿La reunión de quién? Con la plataforma de afectados. Dicen que han demandado varias veces una reunión, pero que no la consiguen. Bueno, vamos a ver, por aclarar la cuestión y vamos a ver. No es que se hayan reunido ni la Dirección General de Vivienda ni otro estamento, es que yo misma he estado reunida con la plataforma en 2 ocasiones, con lo cual yo creo que el contacto directo y permanente de la plataforma con la consejería es algo que no se puede obviar. Hemos mantenido ese contacto, seguimos manteniéndolo todavía, y por poner un ejemplo muy claro, se publicaba, ¿no?, está en información pública las bases de la siguiente convocatoria, tal y como habíamos anunciado a lo largo del mes de octubre, están en información pública, y ya hemos respondido a algunas dudas que se nos han trasladado desde la plataforma. Por lo tanto, ese diálogo es constante. Entendemos además que al ser una convocatoria nueva, requiere también, ¿no?, del conocimiento por parte de aquellas personas que vayan a acceder a estas ayudas, y en ese sentido el contacto sin ningún problema. Existe un diálogo fluido entre la plataforma y la consejería. En cuanto a los pagos, vuelvo a reiterar, y yo creo que en este caso conviene hacerlo nuevamente, que el titular en este asunto sería que todas las personas que cumplan los requisitos van a cobrar esa ayuda. Existen algunas dificultades en algunos pagos, existen recursos todavía que se están resolviendo, pero bueno, sigue la tramitación de las propias ayudas. Nadie que cumpla los requisitos se va a quedar fuera. Y conviene recordar también que en la anterior convocatoria fueron más de 4.500 las personas que, cumpliendo los requisitos, no pudieron acceder a ella. Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno de Asturias
al dotar de 4 millones de euros más esa convocatoria para poder llegar al total de solicitantes que cumplen los requisitos. Por lo tanto, seguimos tramitando las ayudas con total celeridad. Más quisiera yo que poder tener ese tema resuelto. Entiendo las dificultades que atraviesan estas familias, pero como ven, seguimos trabajando no solo en dar celeridad a la tramitación de esos pagos, sino también en poner en marcha esa nueva convocatoria que supondrá un antes y un después a la hora de gestionar también las propias ayudas. El que pueda ser una convocatoria abierta durante todo el año y de concesión directa, pues va a hacer que estas esperas no se produzcan. Hola, buenos días. Siguiendo con el tema de las ayudas, Izquierda Unida acaba de decir que es un desastre de gestión administrativa por parte de su consejería y que de poco sirve aprobar los presupuestos si luego el dinero que se aprueba en ellos no llega a la gente que lo necesita. No sé si tiene que decir algo al respecto. Lo que tengo que decir que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y por recordarlo, yo creo que gestiona más de 1 millón de euros al día, más de 1 millón de euros al día al servicio de las personas, de los asturianos y las asturianas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Que haya dificultades en la gestión, no las hemos obviado nunca. Y no tengo más que reconocer en qué situación se encuentra, por ejemplo, la valoración del grado de discapacidad. Yo creo que eso es algo que hemos asumido siempre. ¿Cómo estaban los plazos en atención a la dependencia? Hemos sido capaces de poner en marcha un plan de choque que resuelve en plazos, salvo algunas excepciones, las solicitudes de las personas que acceden al sistema de atención a la dependencia. En el caso de las ayudas al alquiler, no es solo que, por problemas de gestión, por el retraso en los pagos, ¿vale?, pero hemos logrado algo en positivo, que es precisamente gestionar bien ese presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para que todo aquel que cumpla los requisitos pueda acceder a la ayuda, cosa que, vuelvo a recordar, más de 4.500 personas no lo hicieron en la convocatoria anterior. Y tengo que recordar también que parece que nos encontrásemos o hablásemos de momentos muy concretos en el tiempo, que no exista, ¿no?, un devenir o un desarrollo en la legislatura. En esta legislatura convivimos en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar con la gestión de una pandemia que supuso la puesta en marcha de medidas complementarias para atender precisamente a las personas que más lo necesitaban en momentos muy complicados. Y vuelvo por recordar alguna, se ponían en marcha pues las ayudas vinculadas también al alquiler en momento COVID, en tiempo récord. Fuimos la primera comunidad autónoma que puso en marcha esas ayudas al alquiler. Ayudas que tuvieron que ver, en este caso, con las empresas de PCRs, para abonar las PCRs a las empresas. Ayudas que tuvieron el bono social térmico, recordar las más de 28.000 personas a las que llegó el bono social térmico. Por lo tanto, convivimos con esa gestión extraordinaria en el ámbito de la pandemia, con la gestión ordinaria, por ejemplo, en el ámbito de la atención a la dependencia o del propio salario social básico. Recordar que en pandemia el teletrabajo permitió que la Consejería mantuviese el ritmo en la gestión de los expedientes, tanto en dependencia como en salario social, que esas nuevas solicitudes de salario social se resuelven en un mes. Ese es el resumen de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Y no solo eso, sino que convivimos también con una transformación que yo vengo repitiendo habitualmente del propio sistema asturiano de servicios sociales. La entrada en vigor de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales supone un antes y un después en la gestión de muchas de esas ayudas que van directamente a las personas. Hablamos de los complementos vitales, por ejemplo, ese complemento vital a la vivienda. Todas aquellas personas perceptoras de salario social básico podrán percibir ese complemento. Con lo cual, son cambios con los que hemos convivido que en algunas ocasiones han mermado la capacidad de respuesta, no de gestión, de respuesta, en los tiempos a las necesidades de las personas, pero yo creo que el listón de gestión en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, pues bueno, si por algo destaca en esta legislatura es precisamente por haber intentado adaptarse a las necesidades que fueron surgiendo. Y por no poner ya, y no quiero entrar a comparar con plazos en periodos anteriores porque no merece la pena.
Hola, consejera. Buenos días. Ayer conocíamos las previsiones demográficas del INE para los próximos 15 años. Volvemos a ser la comunidad que más población va a perder. Nos consolidamos como la comunidad con más hogares unipersonales. Quería preguntar cuál es la valoración que hace el Gobierno, qué consecuencias económicas se entiende de esta deriva y si van a solicitar las ayudas que ayer anunció el presidente Pedro Sánchez para Soria, Teruel y Cuenca, precisamente para que reduzcan los costes laborales para luchar contra la despoblación. Bien, voy a empezar por el final en cuanto a la peculiaridad, ¿no?, con que se aborda la situación de estas tres provincias. Señalar que en el caso de Asturias no cumplimos los criterios que cumplen estas provincias para acceder a ese tratamiento diferenciado. Por lo tanto, no estaríamos en condiciones de acceder precisamente porque no cumplimos los parámetros que se exigen para poder acceder a ellas. Por estar en una situación, hablamos de densidad de población y en este caso pues, partiríamos de una situación más ventajosa. En cuanto a la proyección del INE, hablamos de una estimación hasta 2037, por lo tanto 15 años, ¿no?, por delante, lo que viene a reforzar, ¿no?, esa idea que hemos venido manteniendo o en la que estamos trabajando de que es necesario el aplicar medidas urgentes para afrontar el reto demográfico. Y medidas urgentes que no tienen que no son ciencia ficción, sino que están ya plasmadas en esa propuesta de presupuesto de 2023, las anunciaba el propio presidente. Precisamente, ¿por qué? Porque entendemos que este presupuesto debe dar respuesta al reto demográfico, precisamente también a todo lo que tiene que ver con la población más joven y también a la gestión de fondos europeos. Por lo tanto, entendemos, a modo de valoración, que esta estimación constata la importancia de que Asturias cuente con presupuestos para el próximo ejercicio 2023. No solo porque hemos tomado medidas desde el inicio de la legislatura para afrontar el reto demográfico, fueron muchas ya las deducciones que se plantearon en presupuestos anteriores y ahora pretendemos dar un impulso más fuerte, si cabe, en este presupuesto para 2023 con decisiones como, por ejemplo, el aplicar por primera vez en Asturias esa ayuda de 1.500 euros para el cuidado de niños menores de 3 años cuando no haya escuelas públicas e infantiles en el concejo o de haberlas no hubiese plaza, elevar las ayudas directas a la natalidad que alcanzarán los 2.200 euros en los concejos con riesgo de despoblación. Esa categoría, por recordarlo, incluía 53 de los 78 ayuntamientos del Principado, incluir una deducción de 300 euros por el cuidado de hijos menores de 25 años y otra amplia batería de deducciones fiscales como la propuesta para las familias numerosas que pasará de 505 a 1.000 euros. Medidas pensadas para afrontar el reto demográfico para beneficiar al medio rural, entendiendo que sería el más castigado por la despoblación. Pero volvemos a decir lo mismo. En este sentido, es imprescindible que exista presupuesto, que exista un acuerdo amplio que permita que ese presupuesto de 2023 vea la luz. Y no solo en el ámbito de la negociación presupuestaria, sino que también en el ámbito normativo. Recordemos, ¿no?, cómo no nos conformamos con esas iniciativas, sino que existe, ¿no?, se está trabajando en ese proyecto de ley de reto demográfico que coordina el vicepresidente Juan Cofiño y con el que aspiramos con total sinceridad a alcanzar un pacto de Estado sobre esta cuestión. Entendemos que es importante que el reto demográfico se aborde a través de políticas que trasciendan una legislatura y, por lo tanto, vamos a intentar alcanzar el acuerdo parlamentario más amplio posible, tal y como se le alcanzó en el marco de debate del dictamen consensuado en la Junta General sobre el mismo tema, sobre el reto demográfico. Por lo tanto, son previsiones, como decía, a 15 años que hacen, ¿no?, más importante que nunca la necesidad de contar con ese presupuesto para 2023 y, por otra parte, pues existen ya medidas, ¿no?, que plasmamos en ese proyecto de presupuestos y también desde el punto de vista normativo, pues con ese proyecto de ley sobre el que trabaja intensamente el conjunto del Gobierno. La proyección del Instituto de Estadística también advierte de que Asturias en ese mismo plazo va a ser la comunidad autónoma que tenga más hogares unipersonales y la mayoría, sobre todo, de gente mayor. Quería saber si su consejería pues, tiene ya algún tipo de medida, algún plan previsto para esta nueva situación que va a ir a más en los próximos 15 años.
Pues efectivamente, y ahí señalábamos, yo creo que hace, pues antes del verano, ¿no?, la necesidad de abordar la soledad, esa lucha contra la soledad no deseada en el conjunto del territorio, si bien existen ahora mismo iniciativas que, algunas, ¿no?, con tanta trayectoria como el programa Rompiendo Distancias, más de 20 años de programa, en ya 39 concejos, si no recuerdo mal, creo que ya son 39 los concejos que cuentan con este programa, donde pues precisamente se aborda la atención, ¿no?, a las personas que viven solas y sobre todo en zonas dispersas, zonas rurales, zonas de montaña, donde pues las dificultades con las que se encuentran son mucho mayores. Más allá de ese programa, que como les digo ya cuenta con más de 20 años de trayectoria, pues existen, ¿no?, iniciativas municipales. Hemos visto cómo los diferentes ayuntamientos, además de diferente tamaño, han puesto en marcha este tipo de iniciativas, y cabe recordar que a través, ¿no?, del Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas se financia por parte del Gobierno de Asturias esos programas de envejecimiento activo, donde en algunos ayuntamientos se aprovecha para encajar este tipo de iniciativas. Trabajamos también en el proyecto Senda, si recordáis aquel proyecto que nos permitía pues identificar, ¿no?, a las personas que tenían más de 80 años, que vivían solas en diferentes concejos, que nos sirvió también como herramienta a la hora de mantener esa comunicación y sobre todo esa atención directa a las personas que viven solas en muchos ayuntamientos durante los momentos más duros de la pandemia. Y sí que trabajamos, pues bueno, en coordinar, ¿no? Habrá también ahora, cuando hablemos de mecanismo de recuperación y resiliencia, sí que está prevista el que se aborde de manera integral en el conjunto del territorio, si bien atendiendo a las diferencias, ¿no? No es lo mismo abordar la soledad no deseada en pues ámbitos como puede ser el de Rompiendo Distancias, en zonas más rurales, más dispersas, que incluso que en zonas más urbanas, donde pues en cada barrio, ¿no?, tendremos que actuar de una manera diferenciada y atendiendo sobre todo a las circunstancias de cada una de las personas. Por lo tanto, es una de las cuestiones que ya estaban en la agenda de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que está ahora mismo en la agenda y que seguirá estándolo, por supuesto, durante los próximos meses. Pues si no hay nada más, muchas gracias.